19 de marzo arden en Valencia más de 380 fallas. Es el final de un largo año de esfuerzo de miles de personas volcadas en una fiesta cuyo eje es el trabajo del gremio de artistas falleros, los artesanos que se encargan de diseñar y realizar los monumentos que consumirán las llamas. Conocidas en todo el mundo por su espectacularidad, las fiestas de las fallas son una celebración donde está presente la pólvora, la música, las ofrendas religiosas y el folclore. Pero esta es la historia de un monumento fallero, el de la Comisión de Na Jordana, desde que surgen las primeras ideas sobre la temática y realización de la gigantesca escultura hasta el día en que se le prende fuego. En cada barrio los vecinos se unen en asociaciones llamadas comisiones falleras. Su sede social es el Casal, lugar que aglutina la actividad en torno a la fiesta. A mediados de mayo, en el Casal de Na Jordana, falleros y artistas se reúnen para hablar sobre el nuevo proyecto. Los artistas proponen su idea para el monumento de este año. La comisión ha pensado en Vicent Llàcer para la realización del proyecto. Moisés Alarcón es el diseñador. El tema que hemos escogido en el taller para la falla de este año va sobre los frikis. La comisión acepta la propuesta en la que la sátira, la grandiosidad y el riesgo están garantizados. Ahora los artistas deben trasladar al papel su idea. Unos días después, en el taller de Vicent, el presidente de la falla, Pere Borrego, revisa con los artistas el boceto que están desarrollando. Es el dibujo en papel de un monumento en el que la figura central es un gigantesco Michael Jackson cabalgando sobre un cepelín y con un Pinocho en los brazos. Lo primero que estaba muy claro era de hacer a Michael Jackson, sobre todo porque en fallas hay unas 400 en la ciudad de Valencia capital. Si eso lo vamos multiplicando por años, se puede decir que en las fallas se ha hecho prácticamente todo. Sin embargo, Michael Jackson nunca se había hecho como un remate de falla. El boceto se modela en arcilla como un primer paso para obtener la maqueta, el monumento a pequeña escala que guiará el trabajo de construcción de la falla. Con todos los matices y detalles posibles, Moisés va dando forma con sus manos al personaje principal. Uno de los problemas que tenemos con el personaje de Michael Jackson es que tiene tantas facetas en varios años de caras que no sabíamos con cuál quedarnos, porque realmente no sabes cuál puede representar más a Michael Jackson. El actual tenemos el inconveniente de que es muy feo. Entonces en un principio lo desechamos y hemos optado por hacer una fase intermedia de los años 84 o por ahí. Sí que también la maqueta nos vale mucho para eso, para más o menos el concepto verlo. Pero aún así, digamos, el factor sorpresa lo tenemos cuando plantas en la calle. También hay que pensar que en la calle, como son elementos muy grandes, hay una perspectiva. A veces cambian algunas cosas un poquito. Porque nosotros lo estamos viendo así, pero realmente la vista buena sería verlo así, que es como se verá en la calle. La maqueta es esencial para ajustar las proporciones, los volúmenes finales y tener una visión de conjunto de cómo será la falla a tamaño real. Para los artistas falleros, la maqueta guía la realización de su trabajo. Pero también sirve para que la comisión que los ha contratado vea cómo será su monumento y comience a familiarizarse con él. Es la carta de presentación del proyecto del año.
La maqueta se lleva hasta el Casal de na Jordana, donde se va a presentar el monumento. Como el lema es I want to be freak, Freaky Freaky Show, se ha organizado una fiesta que conecta con el tema del proyecto. Decenas de festeros acuden a la cita dispuestos a pasarlo bien y a empaparse del espíritu friki. Pues para mí un friki hoy es complicado, pero vamos, pues una persona que le gusta destacar, que le gusta ser el motivo central de un espectáculo. Que sí, la idea bàsica és que tots podem ser frics en algun moment de la nostra vida. Después de una apropiada introducción, la maqueta ve la luz entre brindis y confetis. Artistas y falleros comparten su entusiasmo y todos se aproximan con curiosidad a conocer los detalles de la falla de este año. La figura central de Michael Jackson representa todo lo que se quiere aparentar sin ser de verdad, la transformación de persona en personaje. En el mundo mediático, el friki se ha convertido en alguien tan cotidiano como extravagante. Días después, las autoridades locales inauguran la exposición en la que se exhiben al público las maquetas de las fallas de la sección especial de este año. 14 monumentos que ya han empezado a gestarse para competir entre ellos. Pues estem davant dels projectes millors de les falles que se plantaran en València el 2007. Los representantes de la comisión y Vicent tendrán ocasión de explicarle hasta a la alcaldesa cómo va a ser su falla, cuál es su esencia y su sátira. Ha llegado el momento de que en el taller de Vicent Llàcer se empiece a realizar la falla. Los primeros pasos consisten en ir construyendo la estructura para la base del monumento. Un cepelín de grandes dimensiones que se realiza en carpintería de un modo totalmente artesanal. Entonces el cepelín, por ejemplo, en un principio iba a medir 8 metros de largo y en el taller hicimos más o menos una medida a ojo, ¿no? Y dijimos, lo aumentamos 2 metros más, nos vamos a hacerlo de 10 metros. Los trabajos de carpintería y de modelado de figuras avanzan a la vez. Ya tienen en volumen la cabeza de Michael Jackson, realizada en poliestireno expandido, conocido como corcho blanco. Las nuevas tecnologías aplicadas a la construcción de fallas facilitan el trabajo y permiten un gran ahorro de tiempo y de dinero. En el laboratorio de escaneado tridimensional se consiguen los volúmenes en función de la maqueta y de su correspondiente escala mediante técnicas digitales. Una vez digitalizada la pieza, se obtienen las diferentes partes que por secciones horizontales se cortan y pegan entre sí, como si se tratara de un gran puzzle en 3 dimensiones. Así se consigue la pieza en volumen, sin modelar todavía, pero con mucha información. Entornando los ojos se reconoce parte del rostro de Michael Jackson. La cabeza viaja desde el estudio de escaneado al taller, donde se modelará manualmente para conseguir los detalles definitivos. Mientras, el cepelín sigue creciendo. Su estructura se construye según las secciones del despiece, lo que permitirá transportarlo por partes. Estos son los 7 metros primeros
y ahí están los 3 metros de puntera que me faltan. Se trata de un entramado de maderas perfectamente ensambladas unas con otras, que dan consistencia y maleabilidad a la pieza. El artista fallero debe afinar el modelado de la cabeza y sacar los detalles que le den vida. Y ahora el siguiente proceso sería rascar. Tenemos los volúmenes más o menos marcados en esta especie de escalonamiento. Se trata de ir quitando el sobrante y luego, eso sí, ir con cepillos metálicos y lijas, pues ir puliéndolo. Vicent y su equipo van a posicionar la estructura del cepelín en el caballete, que es la base que soportará toda la falla. Se trata de un armazón de vigas de madera expresamente diseñado y construido para aguantar el peso de todo el monumento en equilibrio. Para cada parte de la falla se construyen unas estructuras internas similares que las sostienen. Como es un momento importante, algunos falleros han ido hasta el taller para presenciarlo. Ahora hace falta definir el grado de inclinación del cepelín para que la composición de la falla sea correcta. Los carpinteros toman como referencia la maqueta. Aquí en la mitad. Tú levantas de aquí, baja de aquí y se pone más a nivel. Entonces puede que tenga 4.10, 4.15, hasta 4.50. Claro. Los artesanos de las fallas han tenido que adaptar las técnicas escultóricas tradicionales de modelado y vaciado al nuevo material, el corcho blanco. Y han buscado las herramientas adecuadas, cepillos para rebajar el volumen, navajas para los detalles, con lo que también ha variado la manera de trabajar. En el rostro de Michael Jackson se empiezan a ver los matices. Un aspecto que ha condicionado desde el principio el diseño del cepelín es que una vez montada la falla, el público pueda visitarlo por dentro. Le hemos hecho ya el suelo para que la gente pueda chafar encima de él, a la parte de arriba. Y ahora lo que estamos haciendo es sujetando toda la estructura del cepelín, haciéndola fuerte al caballete central, para luego ya coger y chapar el cepelín y meter el corcho y acabarlo. El acondicionamiento del interior para las visitas hace más complejo el trabajo de construcción, pero significa también un reto para Vicent, que está reforzando la estructura para garantizar la seguridad. Folcloteca y ludoteca. Además de las figuras principales, la falla la componen otras escenas, formadas por esculturas más pequeñas que se situarán alrededor del Michael Jackson y el cepelín, y que servirán para hacer variaciones en torno al tema friki. Los falleros inventan las escenas dirigidos por los guionistas. En el moment se sap la temàtica, és documentació a traure d'allà on pugues. I anar capturant documentació via internet, via hemeroteca, via revistes. Quan tu tens un lema, pues, enguany és I want to be freak, sobre els friquis, pues ja vas mirant i estàs una miqueta en tensió de que vagin apareguent pues, quirdaes, no, sobre este tema. Anem a veure en el Zeppelin, a veure idees o per a veure on podem tirar. Jo com estic ahí, ja no és d'ahí, que és del Friki Museum. Però sí, esa és la idea, però no és d'ahí. Bueno, museu, friki, però què posem? Aleshores, pues, bueno, quan se genera la primera reunió no hi sent totes les idees. El pájaro de arriba que estaba mirando. I tu tens que crear sempre imatges que la gent entenga perfectament el que vol dir o en una mínima explicació. I això és la nostra batalla. El equipo agudiza su ingenio para abordar con sátira y humor ácido la actualidad local y mundial. Sí, bueno, una vez que has plasmado has definido lo que quieres hacer, eso lógicamente lo coge un dibujante, un caricaturista,
o el dibujante que hace el proyecto, y él lo pasa a papel, lo pasa a dibujo, a lo que va a representar verdaderamente la escena. Y es de ahí cuando se aprueba, cuando ya se pasa a 3D, cuando ya se modelan los ninots. Buscando nuevas ideas, este año se les ha ocurrido grabar un videoclip que piensan incluir como una escena más en la falla. Potser siga un freak, tothom pensa així. A mí se me va a correr para la festa que farem ahí, fer el videoclip però només per la festa, i este va a veure, i buf, això per la presentació i vestits de falleres. I aquests a mitges. Un foll per la festa del foc. Oh. Los falleros acuden a un estudio profesional para grabar el audio de Qué bo ser un freak, qué bueno ser un freak, su peculiar adaptación del tema I Want to Break Free, de Queen. La letra caricaturiza sin tapujos el propio mundo fallero al que pertenecen, frases mordaces, referencias directas y cierta picardía que provoque la risa. La comunicación entre la comisión y los artistas es constante durante todo el año. Los falleros siguen de cerca la evolución de los trabajos en el taller. Hoy, una representación de Na Jordana, encabezada por la fallera mayor, acude a la nave. Guiados por Vicent, comprueban los avances en las figuras, algunas ya completamente modeladas. La directiva visita el interior del Zeppelin, donde piensan hacer una exposición friki. Aleshores, así sí que volem ficar parides a mogolló para que la gent se riga a tope. Ahora lo veo más grande que el día que vine, que estaba solo el armazón del Zeppelin. Al estar cerrado, te da más sensación de volumen. La falla, diguem que està acabant la de dalt per baix. Està fet això, tot això atrás. No, la mà que porta... Ai, pues es que això és el que estan analitzant ahí els 5 o 6 aquells que n'hi ha. Es normal que un trabajo que se va a hacer a muchos meses vista, lo normal es que a ellos también les guste ver cómo va el proceso de trabajo y cómo se va desarrollando. En el taller se ha trabajado por una parte en el modelado de las figuras y por otra en las estructuras de sujeción. Una vez están listas, se introduce en el interior de la pieza la torre de madera que le dará estabilidad y seguridad y que permitirá que encaje con otras. El Michael Jackson tiene una torre por dentro que aquí debajo hay otra torre que ensambla una dentro de otra. Entonces toda la falla va, la cabeza allí lleva el macho y luego tendrá aquí en el cuerpo la hembra. El sistema que se usa para encajar unas partes con otras se denomina sacabuch, una técnica tradicional que aún hoy en día se emplea en el montaje de la falla en la calle. Una de las cosas que estamos ahora mirando es la dirección que toman las piezas, por ejemplo en este momento la cabeza, porque tiene una cierta inclinación, entonces en base a la maqueta, la tenemos de referencia, vamos comprobando el caballete, la estructura de madera respecto al movimiento que tiene la pieza. El trabajo sobre las piezas continúa con otra de las minuciosas tareas artesanales. Es una vez la pieza está acabada de corcho, se masilla y luego el proceso siguiente es el empapelado. Este empapelado se realiza a base de un cartón fino que no tenga mucho grosor para que no nos pierda el detalle. En el caso del Zeppelin se requiere dar volumen a la estructura de madera con piezas de cartón y poliéster, previamente realizadas con moldes y que luego se ajustan sobre la superficie de madera. A veces se usan algunos trucos para adelantar en el trabajo. Digamos que como quedan ya 2 meses y un
poquito para fallas, aceleramos un poquito el proceso porque claro, las temperaturas que hacen ahora no son acordes para secar, entonces aprovechamos el cañón de aire caliente para que nos ayude a eso, al secado de las piezas. ¡Feliz año nuevo! Una de las labores que más contribuye a la vistosidad de la falla es la pintura de todos y cada uno de los elementos, siguiendo un equilibrio cromático. Bueno, lo que hago primero, como está la maqueta, pues me entono la maqueta y le doy colores, porque ahí puedo ver el conjunto completo de la falla. Entonces yo cuando empiezo a pintar, ya lo que hago es entonar, trabajo con pintura plástica, trabajo mucho con pistola, y la pistola es lo que con lo que puedo entonar la figura, y luego ya al final es con el pincel con lo que acabo remarcando los últimos detalles. Las grandes dimensiones de algunas de las piezas añaden dificultad al trabajo. Es incómodo muchas veces, ¿no? Porque tienes que andar para arriba y para abajo, y a veces sobre todo porque no puedes trabajar toda la pieza a la vez, sino a pedazos, ¿sabes? Una pieza como esta, que las piernas están por un lado, los brazos están por el otro, entonces pues tienes que no perderte, ¿no? Para que luego cuando todo vaya junto, vaya todo en las mismas tonalidades, ¿no? Los falleros siguen adelante con la grabación del videoclip. Esta noche le toca el turno a las imágenes, que pretenden imitar el videoclip original de Queen. Para acentuar la ambientación fallera, acuden al taller de Vicent, donde se improvisa un estudio de grabación entre figuras y andamios. Nada, pues bueno, esto es ahora una fiesta aquí dentro del taller, con todas las piezas aquí acabadas y todo aquí por el medio, bueno, y haciendo todo esto. Bueno, esto yo no lo he vivido nunca. Sí. Y es muy gracioso esto, bueno. Al día siguiente, la grabación del videoclip continúa. Los falleros se preparan para las escenas que van a ambientarse utilizando exagerados los tópicos valencianos. Val, pues ara estem continuant una nova seqüència, estem vestint i agarrant tot l'atretxo per anar a la mata del fang del Palmar a rodar, crec que és la darrera i la primera seqüència del vídeo que estem muntant. Bueno, hem agafat l'esforç de les dones i tot el que tenien per casa d'anys de la picor ho han tret per a poder-se vestir. De l'any 80 era això. Las bolsas que hay encima del carrito son las... Los actores caricaturizados se dirigen a la Albufera, uno de los parajes más emblemáticos de Valencia. Los falleros están tan implicados con el videoclip que, aunque el día es gris y lluvioso, deciden continuar con la grabación, aunque sea con paraguas. La siguiente escena se desarrolla en una barraca, construcción típica de la huerta valenciana. Este huevo sí que el tenim, no? Que no té poder. Ahí sí. La diferència, n'hi ha dos, sí. Oh sí, ara ser fric és molt xic. Diuen que estic boig, que he perdut el seny, que delire. Dentro de 2 semanas empezarán a salir del taller las partes más grandes del monumento. Algunas piezas están todavía sin pintar y quedan muchos detalles por concluir. Ahora mismo el Zeppelin está para lijarlo
Lo hemos cortado, lo hemos separado ya, las piezas ya conforme tienen que ir a la calle, conforme se tienen que cargar, y lo estamos preparando todo para acabarlo. Hacen falta muchas manos para seguir construyendo la gran falla. Los artesanos van completando los pasos necesarios para el correcto acabado de las piezas. Los ninots más pequeños y cercanos al público deben estar perfectamente rematados. La pintura del Zeppelin necesita planificación y armonía con el resto de la falla. He estado ya probando para pintar el Zeppelin y bueno, la idea es así con unos colores que queda un poco psicodélico y como va sobre el tema friki, pues que queda así un poquito con mucho colorido, ¿no? Unos días antes de iniciar el transporte de las piezas, en el taller se sigue trabajando para poder terminar a tiempo. Los acabados son muy laboriosos. Hay que perfilar los detalles en las pinturas y aplicar barnices de protección. Con el paso de los años, las fallas han crecido en tamaño y complejidad. Por eso se necesita más tiempo para montarlas. 13 días antes de que empiecen las fiestas, el equipo de Vicent comienza a sacar las partes más grandes para transportarlas hasta su emplazamiento en la ciudad y empezar el montaje. Las piezas se diseñan respetando las medidas máximas permitidas para el transporte, pero además también hay que tener en cuenta el tamaño de la puerta del taller por donde han de salir. Moverlas es un trabajo delicado para no dañarlas. Després d'hores de treball, la base del monument comença a vora el carrer. Damunt d'este Zeppelin s'assentarà un gran Michael Jackson, com un dels símbols dels friquis. Se necesitan camiones especiales con los que transportar las enormes piezas. En algunas vías ocupan los 2 carriles y hay que pedir permisos a la policía local y tener previsto el mejor itinerario que evite problemas de tránsito. Los accesos a la ciudad también han de ser estudiados y pensar hasta en los más pequeños detalles para evitar que suceda como en este caso, que un semáforo se ha quedado enganchado en una de las oquedades del Zeppelin. El camión se dirige a la demarcación de la Asociación Fallera Najordana, a la plaza donde se monta el monumento fallero desde hace años. Ya se va a abrir, ¿eh? En el lugar ya está cortado el tráfico. Todo está dispuesto para que mañana se empiece a levantar la falla. El centro de la falla es este. Mira dónde está el caballete. De ahí para allá hay no menos 8 metros, o casi 9. Pero que la puntera va para adelante, Moy. Los artistas estudian la posición de la base del monumento, que es la pieza sobre la que se alza toda la falla. Una vez fijada su ubicación, ya no se podrá rectificar. La pieza central se orienta hacia la calle por donde llega la gente para visitar el monumento, de manera que desde lejos lo puedan ver mientras se van acercando. Al ser una de las más grandes de Valencia, la falla de Najordana es de las primeras en empezar a plantarse. Por eso, los medios de comunicación siguen los primeros trabajos, que por su dimensión proporcionan espectaculares imágenes para televisión. Jo parlo sempre amb l'artista faller i la gent de la comissió fallera per a intentar que vegam en el menor temps possible el major número de coses. Ficar els sacs de sorra baix que servisquen de contrapès, la grua actuant, el desnivell del que és el carrer per a que la falla estigui recta. A l'hora de fer un directe parlem i pactem amb ells on han d'estar ubicats, que les persones estiguin per ací, que jo em troben aquesta persona en aquest moment determinat, un poquet per a que el directe quede niquelat i que vegam de tot en aquesta connexió. Mans a l'obra i a destall, treballant perquè no hi ha temps a perdre, perquè hi
Ja veuen, la envergadura d'esta falla no és cap broma. Por volumen y peso hay que usar grúas para mover y encajar las piezas. La grúa tiene que sujetarlas de determinados puntos para que al levantarlas queden en la posición adecuada y puedan entrar en el anclaje previsto por medio de la técnica del sacabuig. El gruista ha de saber perfectamente cómo está diseñada la falla y cómo cada pieza encaja con la siguiente. La experiencia conjunta entre el artista y el operador de grúa ayuda a la precisión del trabajo. La visión del Zeppelin ya montado en la calle resulta chocante. Una figura multicolor de 10 metros que anuncia los días de fiesta que se avecinan. Ahora hay que entrar en el Zeppelin y reforzar las partes que se acaban de ensamblar. Las uniones entre piezas deben quedar fuertes y eso se hace consolidando los puntos de anclaje desde el interior con tornillos y masillas especiales. La noche facilita el transporte del resto de elementos grandes. Hay que seguir trayendo piezas para al día siguiente continuar con el montaje. Avui anem a tirar la peça del central de Michael Jackson. Esperem tirar també el que és el cap dalt també, perquè el dilluns podem ja acoplar-li el braç, que és el més complicat d'ordenar. El torso de Michael Jackson que ahora mueven pesa unos 1000 kilos y mide 5 metros. En su estructura van a encajar las demás piezas que forman la composición principal, la cabeza, uno de los brazos y un gran pinocho. Todas se acoplarán en la robusta torre que lleva dentro. Vicent da instrucciones a sus operarios para que disimulen las uniones entre piezas y que no sean visibles por el público. Hay que sellarlas correctamente. En cada falla hay decenas de estas uniones que deben quedar impecables. A mediodía hacen una parada para comer y descansar un poco. Aprovechan para ver en la tele el reportaje que han hecho esa misma mañana sobre su trabajo. No és el mateix que treballar en terra, entonces sí que n'hi ha un poquet de sustos i tal. Moments de tensió. Porque no solamente la falla es trabajo, la falla fundamentalmente es trabajo, pero tienes que tener unos momentos de convivencia, de reír, de estar junto a los artistas, y eso creo que es también muy importante. Por eso pues está un compañero que es el que encargado de hacer las comidas, está otra compañera que pone las mesas, otros que están a hacer unas gestiones por ahí, cada uno está haciendo una faceta de la falla, pero todo unido es participación. Es la hora de colocar la cabeza de Michael Jackson, uno de los elementos con mayor visibilidad de toda la falla. Desde el pelo hasta el brillo de los ojos, todo está acabado al detalle. Solo la caricatura de la vida real que son las fallas permite contemplar imágenes tan especiales como esta. Cuando está encajada, la altura de la falla alcanza los 20 metros. Aunque aún faltan unas figuras que harán subir la altura total del monumento hasta los 25 metros. Faltava mig. Ha sigut tirar-li i papam, ja està. Ahora ya se empieza a ver cómo va a quedar la falla. Vale, ya está. Toma. Cuidado que voy abajo, ¿eh? Sí, yo ya me bajo. En la cabeza también hay que reforzar las uniones, pero el acceso es mucho más complicado y deben introducirse por el espacio vacío que queda entre la estructura de madera y el hueco de la figura modelada para llegar hasta el anclaje y reforzarlo. O sea, hacerle fuerte la otra pieza a la otra, unirla. Y, o sea, meterle tornillos y para que no se mueva la pieza.
Son días laborables, pero los falleros se han tomado vacaciones para poder estar en la planta de la falla y ayudar en lo que haga falta. Los falleros acondicionan el espacio interior del Zeppelin para instalar una exposición friki. Estaba previsto poner el videoclip en el interior, pero han cambiado de opinión y deciden ponerlo abajo. Y la proyección abajo, para que la gente vaya circulando rápidamente, lo vea todo eso y se tire por el tobogán. Y una vuelta a l'engasquilla yo la obligaré a anar para callar un poquete. Cuando yo te diga, tú entras dentro del Zeppelin, sí, te soltará Pepe y mira la estructura que es lo que me hace. Vale, correcto, vale. La última gran pieza que falta por encajar es el brazo de Michael Jackson. El ángulo de inclinación del brazo hace más complicada la tarea. El acoplamiento debe quedar perfecto, porque sobre él se sustentarán una serie de figuras de remate que desafían el equilibrio y la gravedad. La gente quiere ver cómo acaban de montar la figura principal. Ya tenemos aquí. Yo le pasaba un montón de costal. Nada que me entonces, pero... A falta de algunos detalles ya se puede ver la magnitud del monumento. El trabajo más difícil está terminado. Pero esa misma noche, la fuerza que ejerce el brazo en la base de la falla determina que la comisión decida clausurar el Zeppelin y no permitir que el público pueda visitar el interior. Però va ser millor que la comissió sacrificara el que la gent es quedara sense tirar-se per el tobogan, però que guanyarem tots en tranquil·litat. Perquè ara és molt bonic dir, quina llàstima que la gent no... I ja haguem tingut qualsevol incident. Potser no eren els dies més adequats per a dur a efecte una força d'aquest tipus, una estructura de falla. La decisión de la clausura del Zeppelin ha sido una desilusión para todos. Pero hay que continuar. A 2 días de la planta faltan muchos elementos por montar y el esfuerzo colectivo es imprescindible. Como la lluvia no permite continuar con los trabajos en la plaza, la comisión decide reunirse en el Casal para avanzar los carteles de las escenas. Los sombreritos del Papa, el Parque de la Cagalera, las viviendas de protección oficial. En total habrán entre todos unos 45 carteles. Pues eso es una forma también de hacer crítica reforzando lo que es la escena. Pero si esa escena la refuerzas con todo este tipo de cartelería, que la gente esté, que sea una falla para entrar y leer, que sea una falla que no solamente te sorprendan los ninots, sino que puedas estar ahí un ratito repasando las escenas y salgas contento, salgas riéndote. El día antes de la planta, la composición principal está prácticamente terminada. También se han montado las figuras laterales. La gente empieza a interesarse por el significado de las escenas. Y aquello que era un tío que quería ser señora. Se està llevant la pell, i un home està convertint en dona. Claro, lo que me impresiona es el montaje, porque nunca la hemos visto completamente montada. En el taller nunca la podemos montar entera. Entonces, aunque partimos de una maqueta y nos ceñimos a ella, es todo muy teórico y en base a matemática. Pero una vez la tienes aquí en la calle es cuando realmente ves la impresión, porque es lo grande, ¿no? Ya las piezas grandes montadas.
Cuando la falla llega a la calle, a mí lo que me ocurre siempre es que lo primero que veo es que encoge, porque los volúmenes en la calle siempre pierden mucho, ¿no? Son volúmenes muy grandes, pero la gente no se hace idea lo realmente grandes que llegan a ser. Si hasta el momento la falla ha crecido en sentido vertical, es hora de que lo haga horizontalmente, ensanchando su base con las escenas y los ninots que se sitúan en la parte baja de la falla. Las figuras esperan a ser colocadas en sus composiciones finales. En la calle se respira el ambiente festivo. En unas horas, la falla tiene que estar completamente plantada. Empieza la cuenta atrás. El equipo de Vicent ha de montar a contrarreloj las 10 escenas que faltan y sus correspondientes ninots, más de 60. Cada escena exhibe unos personajes y aborda una temática sobre el mundo friki. En este monumento se satiriza sobre los extraños personajes que desfilan por los programas de televisión y por las revistas del corazón. Los falleros han tratado de ver el lado friki de la reciente visita del Papa a la ciudad, de la pugna entre los partidos políticos y también, haciendo autocrítica, el lado friki del propio mundo fallero. A ver, la base esa, vamos a tenerla para acá. En el Casal, la actividad es frenética. Más de 200 personas se reúnen para colaborar en la planta. Organizados por grupos, cada uno asume la tarea que tiene asignada en uno de los días más participativos de las fiestas. Fuera, y como una escena más, un grupo coloca la pantalla donde se proyectará el videoclip. Ahora en estos momentos estamos intentando organizar a la gente porque llega un momento en que los de la comisión quieren que planteemos ya las bases para saber ellos pues todo lo que tienen que pedir de césped, el terreno que va a ocupar. Entonces hay un momento de caos que poco a poco lo vamos reorganizando. La nit de la planta és veure que se van a fer les 8 del matí, que és l'hora que tenen assignat el xurat per a poder passar a qualificar allò que has plantat i que té que estar enllestit tot el monument i tot acabat. N'hi ha que ficar el gasó, n'hi ha que posar l'arena, n'hi ha que ficar tota la cartelleria que se deixa per a última hora i bo, és un dia de treball per a tot el col·lectiu. Los guionistas y los falleros se encargan de colocar los carteles de las escenas por todo el monumento. El cartel en sí mismo también es un arte, por su diseño y por su mensaje. Complementa las figuras y las escenas, dotándolas de sentido y realzando la carga de humor. La fiesta de las fallas empieza la noche de la plantá, que se considera el primer acto del calendario de festejos. Las calles se llenan de gente que en peregrinación va visitando los monumentos ya casi acabados. Después de la cena en el Casal se ponen a trabajar. Hay que concluir los detalles que faltan con la colaboración de todos. Además de colocar arena o césped, deben dejar el espacio limpio y despejado. Mayores y niños, todos se afanan en que luzca esta falla en la que se han invertido 162.000 euros, procedentes de las actividades que genera el propio colectivo. De madrugada, el trabajo de todo un año concluye.
Artistas y falleros se hacen la foto para el recuerdo. La vivencia para mí de esa falla siempre será todo el proceso de trabajo, desde ese principio hasta ese final. Una vez está concluido, digamos, es como decir, bueno, ya está, yo ahora en este momento desaparezco, esto ya está expuesto para la gente que quiera verlo y para el cliente, que era quien lo había contratado, porque es un producto en primer lugar para él, para el cliente, para la falla, la comisión. Y a partir de ahí, para que todo el que quiera lo pueda disfrutar. Y si encima lo disfruta y le gusta, nosotros nos sentimos muy orgullosos. Bueno, ¿vendréis a verla quemar? Sí, 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 sí. Bueno, pues nos veremos entonces si no nos vemos antes, nos vemos el lunes. Venga, venga. Hasta luego. Empieza la fiesta de las fallas. 4 días intensos en los que se despliega una gran vitalidad. 380 monumentos están ya plantados por las calles de la ciudad. Hasta el 19 de marzo, Día de la Cremà, miles de personas se acercarán a visitarlos, reirán con sus escenas y con la sátira de cada detalle, disfrutarán de la vistosidad del trabajo final. Pero además de exhibirse al público, los monumentos compiten agrupados en categorías que se establecen en función del presupuesto con el que se trabaja. Cada falla aspira a ser la mejor de su sección. En la mañana del día 16, el jurado, compuesto por un grupo de expertos, visitará los monumentos para otorgar los premios a las mejores fallas de la ciudad. Pere está nervioso. Está a punto de llegar el jurado. Ya vienen, ¿eh? Los miembros del jurado recorren el monumento y se detienen en cada una de las escenas, analizando los elementos que deben juzgar. Bueno, jo crec que s'han partit de risa, han llegit tota la cartelleria que hi ha, han dit que érem molt crítics, però que això era el que fa falta en el món de les falles. Los premios son importantes por varios motivos. Las fallas ganadoras atraen más visitantes, lo que repercute en sus ingresos, pero además suponen un reconocimiento al trabajo de la comisión, de los artistas y de su equipo. Las fallas con mayores presupuestos pueden competir en mejores condiciones de elaboración y grandiosidad. Por eso, los premios están relacionados con el dinero que invierten las comisiones. La falla con mayor presupuesto de este año ha costado 600.000 euros. El fallo del jurado se retransmite en directo por la televisión autonómica. Los falleros esperan impacientes el resultado de los premios. Y aquí en este año, pues el premio que nos den, pues nos lo darán al artista, por supuesto, pero nos lo darán también a la comisión de Najordana, no solamente por pagar el presupuesto para que un artista nos haga la falla, sino porque hemos intentado realizar cosas para dentro de nuestra falla. Los premios de Ingenio y Gracia son los siguientes. Tercer premio para la falla Plaza del Pilar. Segundo premio para la falla Plaza de Nachordana. Y primer premio de Ingenio y Gracia para la falla Pediatra Jorge Comín, Senda Calderón. Premios de monumento de esta sección especial. 10º premio para Cuba Literato Azorí. En la sección especial compiten 14 fallas. Tras obtener el segundo premio de Ingenio y Gracia, los falleros de Najordana albergan la expectativa de quedar entre los 5 primeros premios al mejor monumento. Sexto premio para la falla Plaza de Nachordana. Quinto premio para la falla Almirante Calas. Realment, sí, jo estava convençut de que ens donaven el quart. Era la meva quiniela. Crec que estava... era més real.
ahí, más no podíamos. Teníamos que haber conseguido uno más de cada cosa, más para adelante. Jo a lo millor en el primer premi en Xirigràcia haguera quedat molt satisfet. No obstant, pues, satisfet dit el que cap, perquè vàrem haver comissions que passaren darrere de Nat Jordana tenint un pressupost molt més elevat. I això és una victòria fenomenal. Las fallas atraen a muchos visitantes a la ciudad. Las calles se llenan de transeúntes recorriendo los monumentos falleros. Valencia recibe la visita de 1 millón de turistas durante las fiestas. La plaza del Portal Nou, donde se alza la falla na Jordana, está siempre llena de gente. Sí, jo crec que tota la gent, tant la que entra en la demarcació que delimiten per veure la visita interior com per fora, pues on manco 150.000 persones, calculo jo. La gent ve a na Jordana històricament perquè té que vindre a veure 2 o 3 i de les 2 o 3 una d'elles és na Jordana. I el que trates és de no defraudar-lo. El viento es uno de los enemigos de las fallas. Hasta hoy el clima se ha mantenido estable, pero horas antes de la crema se ha levantado un viento racheado que azota el monumento y hace peligrar el equilibrio de algunas piezas. Finalmente, un golpe de viento acaba rompiendo el anclaje de una figura de la parte superior. Por suerte queda enganchada y no se desploma sobre la calle. Ahora no está el de seguridad. Que el vent era impressionant i l'aire feia pues, que perillara a lo millor la caiguda. A més, i tinguérem en seguida que tancar lo que era l'entrada interior de la comissió, de la visita interior de la falla, com de les parts externes en seguretat i que no passava ningú pel temps que feia. I l'aire era impressionant. Menos mal que ya era última hora de la semana fallera, si no. La comisión y los artistas han pasado momentos de tensión, pero una vez tomadas todas las precauciones y controlada la situación, el programa continúa para que la noche de la crema sea la mejor posible. A media tarde la gente empieza a movilizarse. Una vez más son los mismos falleros los que se organizan para llevar a cabo todos los preparativos necesarios para la crema. Tota la comissió té que estar tota col·laborant en llevar tota la infraestructura que n'hi ha al voltant, ballant per a la seguretat pública. A pegar-las aquí i ja... A més, pues, n'hi ha que assegurar les façanes colindants del veïnat a la plaça per lo que puga succeir en la crema i aleshores pues, sempre se convoca a tots els comuners de la comissió per a que col·laboren en aquestes tasques que són molt importants.
Pero esto no es suficiente. Es muy importante la participación de los bomberos, que van a asegurarse de que la falla se queme de forma controlada. Se establece un plan de operaciones, teniendo en cuenta cómo es el monumento, las características de la plaza y los edificios colindantes, y dónde están situadas las tomas de agua. Lo que hacemos es hacer una extracción de mangueras de agua para proteger lo que son las fachadas y bueno, cualquier percance que pueda haber durante la quema de la falla. Se establece un perímetro de seguridad en el cual no se deja que entre ninguna persona que sea ajena al dispositivo de la crema. El pirotécnico es el encargado de encender la falla. Lo hace situando estratégicamente los fuegos de artificio para que el monumento prenda de manera controlada y se queme de arriba hacia abajo, de modo que el fuego no desplome la falla. Utiliza tracas, pólvora y fuegos artificiales que al explotar generan las chispas que hacen prender el monumento. El canal de televisión autonómico va a retransmitir en vivo la crema. Esto supone que todos los preparativos han de estar a punto a la hora exacta de la conexión en directo. A mí me empezaron a gustar las fallas cuando era pequeño por la magia esta del fuego, de que se quemaba. Es algo que estaba programado desde el principio. Nosotros cuando hacemos una falla sabemos de antemano que su final es este. ¡Arriba la catarsis! ¡Arriba la catarsis! ¡Això és la catarsis! Bueno, el perill de l'any no ha passat, però bueno, ja està cremant la falla i no s'ha caigut res. La fuerza del viento dirige hacia el público bocanadas de humo, chispas y pequeños fragmentos en llamas de la falla. Fue un desastre. Yo no recuerdo una crema tan lletja com la d'enguany, tan perillosa com la d'enguany, tan poc espectacular com la d'enguany. Realment el vent era tan brutal que és que no vèrem res. Ara va. El viento hace que la falla se queme de una forma caótica, dejando algunas figuras sin prender. Además, provoca el incendio de un árbol en el patio interior de un convento situado en la plaza. La flamerada que va fer que s'han de a parar a la part del convent de dins, cremaren un arbre que n'hi havia, els bombers tingueren que entrar en seguida per a poder apagar-ho i això va ser el que bàsicament, degut a la climatologia que n'hi havia, que fracassara un poc la crema en el sentit de que no va tindre la vistositat que podia haver tingut. ¡Qué bueno! Ahí, no. Lo que hasta hace unos minutos era una gran obra de arte elaborada durante meses, arde ahora, invocando la inminente llegada de la primavera. La gente asiste hipnotizada al ritual mágico del fuego, aquel que devora lo viejo para empezar nuevos ciclos vitales.
En esta fiesta reposa lo ancestral, la necesidad constante de renovación de la vida. Un ritual que se celebra cada año en Valencia por el ímpetu de los colectivos falleros. Els pisos que pintar a fallar un bany per a cremar-los i l'any que ve nous. O sea, se quema todos los meses que hemos trabajado en esa falla. Se queman alegrías y también se queman ratos malos, ¿eh? Con ello se cierra un ciclo ya completamente. Y sabes que a partir del día siguiente empiezas otro. Y eso también es bonito porque nunca acabas de aburrirte en este trabajo. En ese moment de la crema pues és el moment màxim per a un component d'una comissió, el que aquest projecte que inicia des d'un any anterior s'ha finalitzat per complet. I la cremar és el moment de la redempció, de la tranquil·litat, del descans, de lo que possibilita tornar a començar. Perquè el que realment li agrada al faller és aquest moment culminant de la plantar, on tot el desenvolupament de tot l'exercici culmina. Però el que està desitjant és que arribi el dia 20 per tornar a començar, per tornar a ingeniar, a desenvolupar i a dur avant un projecte que siga el de l'any següent. Tota floretes sí, tota floretes no. Aguantar, no, cámbialo, tío. No puedo. A mí la que me gusta es esta. Qué bon. No puedo más. Me quiero ir a dormir. No puedo más. Para mí un friki es... pues no lo sé. Eso no lo meta, no. Eso no lo meta, no.